Bien, chicos, vamos a ver el día de hoy el tema de torsión, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 5 problemas, ¿ok? Vamos a hacer 5 problemas y van a quedar 3 de tarea, ¿ya? Vamos a empezar por el primer problema. Dice, el esfuerzo admisible es de 50 MPa en la varilla de latón y 25 MPa en la varilla de aluminio, ¿no? Antes de hacer los problemas, les recomiendo repasar un poco lo que sería la parte teórica, ¿ok? Sabiendo que un par de magnitud se ejerce en el punto A de 1250 Nm, determine los diámetros requeridos. En torsión, el esfuerzo se coloca de la siguiente manera. Sería el esfuerzo admisible es igual al par torsor que se aplica por el radio del eje dividido entre el momento de inercia polar. El momento de inercia polar para un eje de alma llena, o sea, que no tiene huecos, es igual a, vamos por acá, J es igual a pi medios de radio a la 4. O también pi sobre 32 por el diámetro de la 4, ¿no? Cualquiera de los dos se puede aplicar. Entonces, aquí, ¿cómo saldría? Saldría pi medios de r a la 4. O sea, sería igual a 2t dividido entre pi por el radio al cubo. Entonces, el radio del eje sería igual a la raíz cúbica de 2 por t dividido entre pi por el esfuerzo admisible, ¿no? Si queremos saber el diámetro, sencillamente el diámetro sería 2 veces la raíz cúbica de 2 por el par torsor dividido entre pi por el esfuerzo admisible. Si lo colocamos acá, sería 2 raíz cúbica 2t dividido entre pi por el esfuerzo admisible. Entonces, por ejemplo, para el diámetro AB tendríamos 2 veces la raíz cúbica de 2 por el par torsor, ¿cuánto sería? 1250. Dividido entre pi, el esfuerzo admisible es 50 MPa. 50 por 10 a la 6. ¿Cuánto saldría entonces? A ver, sería 2 raíz cúbica. Sería 2 raíz cúbica 2 por 1950. Pi por 50 por 10 a la 6. Por 1000, ¿no? Ok, nos da 0.05 milímetros, sí, 0.005 metros, o mejor dicho, 50.31 milímetros. ¿Ok? Y para el eje BC, lo mismo. Sería 2 veces la raíz cúbica de 2 por 1250 dividido entre pi por 25, ¿no? Ahora el módulo de, de esfuerzo admisible en esta parte de acá es 25 MPa, ¿no? En cambio, en la parte de latón es 50, ¿no es? De acuerdo al problema. Entonces sería por 10 a la 6. Y acá le sale, ¿no? Que el diámetro requerido va a ser igual a 63.38 milímetros, ¿no? Listo. Listo, con eso encontramos entonces cuánto van a ser los diámetros requeridos tanto para el eje AB como el eje BC, ¿ok? Así de sencillo. Vamos al siguiente, número 4, vamos a hacer. Dice número 4. El elemento sólido ACB es de acero. Dice, determina el diámetro mínimo sin que el ángulo de torsión pase 0.017 radianes y el esfuerzo cortante no exceda el esfuerzo admisible. Aquí fíjense, tenemos esta fórmula acá. Sabemos que el esfuerzo admisible es igual a T por 2 dividido, perdón, bueno, vamos a colocarle la fórmula, ¿no? T por el radio dividido entre J. O también puede ser 2T pi r al cubo, ¿no? Como ya hemos dicho acá. También tenemos el ángulo de torsión. El ángulo de torsión o el ángulo de giro es igual al par torsor por la longitud del eje dividido entre el momento de inercia polar por el módulo de rigidez. ¿Ok? Entonces, en esta parte acá, ¿qué es lo que hay que encontrar? Hay que encontrar cuánto sería el par torsor. El par torsor aparece acá. Aparece en este lado acá. Que tendría que ser esta fuerza y esta fuerza la que lo ocasiona, ¿no es? Entonces, el par torsor sería esta fuerza de acá, 3000
multiplicada por 50 milímetros, o sea, 0.05, más esta fuerza de acá por esta distancia de acá, que es igual 0.05. ¿Cómo sería entonces? Sería 3000 por 0.1, 300, ¿no? 300 newton metro. Entonces, la primera condición nos dice que el esfuerzo sea el esfuerzo admisible, ¿no ves? O sea, que no supere 78.6 MPa. Entonces, para que no supere esta tensión de acá, tenemos que obtener un determinado diámetro, ¿no ves? Entonces, el diámetro que vamos a obtener es igual a 2 raíz cúbica de 2 veces el par torsor, 2 por 300, dividido entre pi por 78.6 por 10 a la 4, a la 6, perdón, por 10 a la 6. Entonces, el diámetro requerido va a ser igual a, si lo pasamos a milímetros, sería 26.89 milímetros. Listo. Esta es la primera condición. La segunda condición que nos dice, la segunda condición, no dice que el ángulo de giro, el ángulo torsor, tiene que ser menor o igual a 0.017 radianes. Entonces, el ángulo de torsión es igual a T por L dividido entre J, que vale pi 32 diámetro a la 4 por G. Entonces, de acá, ¿cómo quedaría? Quedaría 32 T por L, ¿no? Acuérdense, esto de acá es J, ¿no es? Sería pi d a la 4 sobre G. Entonces, el diámetro sería igual a la raíz cuarta de 32 T por L dividido entre pi, el ángulo de torsión, por G. Entonces, el diámetro sería igual a 4, 32 por 300 por la longitud sería 400 milímetros más 600 milímetros son 1000 milímetros, o sea, 1 metro, ¿no? Sería la longitud del eje. Dividido entre pi. El ángulo de giro, por si acaso, siempre tiene que estar en radianes. Si se los da en grados Celsius, ¿no? Perdón, en grados centígrados, tiene que pasarlo a radianes, ¿ok? O sea, aquí en este caso se los dan, ¿no? Es 0.017 radianes, entonces no hay problema. El módulo de rigidez, fíjense que es 73.5 gigapascales, o sea, 10 a la 9, ¿no? ¿Cuánto sería entonces acá? Sería raíz cuarta de 32 por 300 por 1 dividido entre pi por 0.017 por 73.5 por 10 a la 9, ¿no? Sería 0.03955 metros. O mejor dicho, sería 39.55 milímetros. Entre estos dos, fíjense, entre estos dos, ¿no? Tenemos que elegir el mayor. Entonces, ¿cuál sería el mayor? El mayor sería 39.55 milímetros. Es decir, sería 40 milímetros, ¿no? Esta acá sería entonces nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Por qué elegimos el mayor? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que elegimos el menor. ¿Ok? No se olviden, hasta acá es la respuesta, ¿no? Vamos a suponer que elegimos el menor, ¿ya? Vamos a suponer que elegimos el menor. Entonces, el menor es igual a 26.89 milímetros, ¿ok? Ese menor, ese diámetro menor, tendría que cumplir la segunda condición, ¿no es? Vamos a ver si la cumple. El ángulo de giro es igual a 32, ¿no? Esta fórmula de acá, ¿no? 32 por el par torsor, 300, por la longitud, 1 metro, dividido entre pi por el diámetro de la 4, 0.02689 a la 4, por el módulo de rigidez, que vale 78.6. Entonces, el ángulo de giro, ¿cuánto sería?
Sería 0.07, 0.074. Y fíjese que esto de acá es mayor a 0.017. Por lo tanto, si elegimos el diámetro menor, si elegimos el diámetro menor, no cumple la segunda condición, ¿no ves? No la cumple. Por eso es que se elige el mayor, porque el diámetro mayor va a cumplir la primera condición y la segunda condición. Podemos comprobarlo, ¿no ves? El diámetro mayor de 40 milímetros, ya vimos que cumple la segunda condición. Vamos a ver si cumple la primera. Entonces, la tensión sería igual al par torsor sobre L sobre J. Entonces, sería T, ¿cuánto vale? 300. Perdón, no es por L, no. No es por L, es por L. Por L, ¿no? El radio sería, el radio sería 20 milímetros, ¿no ves? O mejor dicho, 0.02, ¿no? Dividido entre J, pi cuartos por 0.02 a la 4, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Sería 300 por 0.02, pi cuartos por 0.02 elevado a 4. Sería 47.74. Fíjense que esta tensión de acá es menor a la tensión admisible. ¿Qué quiere decir? Que lo cumple, ¿no es? O sea, no supera la tensión admisible. Entonces, si no supera la tensión admisible, la cumple. Entonces, este diámetro de acá, de 40 milímetros, va a cumplir la primera condición y la segunda. Cumple las dos. Por eso es que elegimos el diámetro mayor, ¿ok? Y por eso no elegimos el diámetro menor, porque el diámetro menor cumple la primera condición, pero no cumple la segunda. Por eso elegimos el diámetro mayor, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer ahora este de acá, ¿ok? Nos quedamos con estas partes de acá. Borramos esto de acá. Bien, perfecto. ¿Cómo sería entonces? Okay. ¿Qué dice esto de acá? Dice, las especificaciones de diseño para el sistema requieren que los dos ejes sean del mismo diámetro. Sean del mismo diámetro. ¿Ok? El torque aplicado en A es de 1000 Nm. El esfuerzo cortante admisible es de 83 MPa, ¿no? Determine el diámetro del eje. ¿Ok? Determine el diámetro del eje. Entonces, fíjense acá, ¿ok? Aquí tenemos, fíjense, aquí nos da, bueno, un conjunto de engranajes, ¿no? Que va a transmitir y nos da el torque aplicado en A. Fíjense, aquí este eje va a girar en sentido horario con un torque A, T sub A, igual a 1000 Newton metro. 1000 Newton metro, ¿ok? Entonces, el torque que se aplica en A va a ser igual al torque que gira en el eje AB, ¿no ves? Va a ser igual al que aplica en el eje AB. Entonces, vamos a encontrar qué es lo que pasa en el eje AB y en el eje BC. En el eje AB, ¿no? ¿Qué tendríamos? Tendríamos el diámetro AB es igual a 2 veces, ¿no? La raíz cúbica de 2 por el par torsor sería el del eje AB, ¿no es? O sea, 1000 dividido entre pi por la tensión admisible, que es 83 por 10 a la 6. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 0.03944 metros. O sea que el diámetro AB es igual a 39.44 milímetros. ¿Qué es lo que pasa ahora en el eje BC?
en el eje BC, el diámetro BC va a ser igual a 2 veces la raíz cúbica de 2 por el par torsor en el eje BC dividido entre pi por el esfuerzo admisible. No sabemos cuánto es el par torsor, no sabemos cuánto es. Entonces, hacemos lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí este par torsor va de esta manera, ¿no ves? Entonces vamos a dibujar los engranajes. Aquí tenemos el engranaje 50 que gira para este lado, ¿no? Y aquí tenemos el engranaje de 130 que gira para este lado. Entonces, este par torsor AB, y aquí tenemos el par torsor CD, ¿no? O bueno, BC, lo hemos llamado, esta madre. Este es el eje DC, ¿no? DC, ¿no? DC, D y C, ¿no? DC. Entonces, este engranaje de acá tiene un radio de 50 mm y este de acá tiene un radio de 130. ¿Cuál es la relación? La relación de transmisión es la siguiente. El par torsor en AB dividido entre el radio del engranaje B, ¿no? Que sería este engranaje de acá, es igual a el par torsor en CD dividido entre el engranaje C, ¿no? Que sería este de acá. Entonces, sencillamente, ¿no? Esta es una relación de transmisión, entonces, ¿no? Que funciona en los engranajes. Entonces, el radio, no, perdón, el par torsor CD va a ser igual a el TAB, que vale 1000, dividido entre el radio del engranaje P, que vale 50, por el radio del engranaje C, que vale 130. Entonces, ¿cómo sería? Esto acá nos daría 2600 Newton metro. Listo. Entonces, el diámetro en el eje DC sería la raíz cúbica, ¿no? Sería, perdón, dos veces la raíz cúbica de 2 por 2600 dividido entre pi por la tensión admisible, que es 83 por 10 a la 6. Y esto de acá nos daría 0.05424 metros. O sea, el diámetro en DC nos daría 54.24 milímetros. ¿Qué más nos dice el problema? El problema nos dice que ambos ejes tienen que ser del mismo diámetro. Entonces, tiene que ser el mismo diámetro este que este. ¿Cuál elegimos? ¿Elegimos el mayor o elegimos el menor? Elegimos el mayor, pues, ¿no? Elegimos el mayor. Respuesta, elegimos el diámetro mayor. ¿Por qué? Porque este de acá va a ser el que te va a aguantar los dos ejes, ¿no ves? Las dos condiciones. Por ejemplo, ¿ok? El diámetro entonces AB tiene que ser igual al diámetro CD y este va a ser igual a 54.24 milímetros. Vamos al eje AB. En el eje AB no deberían superar la tensión admisible de 83 MPa. Entonces, la tensión admisible, o sea, por ejemplo, aquí podríamos elegir 54.24, lo pasamos a 55, ¿no? 55, ¿ya? Redondeando. Entonces, aquí lo pasamos a 55, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, aquí en el eje AB, ¿cuánto sería? Sería el esfuerzo admisible no debería superar a 83 MPa, ¿no ves? Entonces, sería el par torsor por el radio dividido entre J. O mejor dicho, sería 2T dividido entre pi por r al cubo, ¿no ves? Entonces, ¿cuánto es el radio? Perdón, 2 por el par torsor en el eje AB vale 1000 dividido entre pi por el radio, que vale 55 dividido entre 2, multiplicado, bueno, elevado al cubo. ¿Cuánto quedaría? 30.61 MPa.
Y fíjense que esta tensión de acá es menor a la tensión admisible. Por lo tanto, cumple. ¿No ves? No va a exceder esa tensión. Entonces, para el eje DC, hacemos lo mismo. La tensión admisible es igual a 2T pi r al cubo. Entonces sería 2 por... la torsión en el eje DC es igual a 2600, ¿no es? 2600 dividido entre pi por 55.2 al cubo. Y esto de acá nos va a dar 79.59 MPa. Y esto de acá es menor que la tensión admisible de 83. Por lo tanto, cumple. Por eso es que se elige el mayor, el diámetro mayor. Si ustedes hubieran elegido el diámetro menor, hubiera aguantado en el eje A, en el eje AB, ¿no? Hubiera aguantado ahí. Pero en el eje CD no hubiera aguantado, hubiera excedido los 83 MPa, ¿ya? Lo dejo para su tarea para que ustedes lo comprueben. Pero hagan la comprobación. Si ustedes eligen el diámetro menor, en el eje CD va a haber falla. Va a superar los 83 MPa, ¿ok? Por eso es que elegimos el mayor, ¿bien? Entonces, este acá sería el problema número 3 que hemos resuelto. Vamos con lo siguiente. Vamos a hacer este acá. Bien, dice acá lo siguiente. Un momento de torsión de magnitud de 1000 Newton metros se aplica en D. Se aplica en D como se muestra en la figura, sabiendo que el diámetro en el eje AB es de 56, ¿no? O sea, aquí el diámetro AB es de 56 milímetros y que en el eje CD aquí el diámetro es de 42 milímetros. Determine el esfuerzo máximo en el eje AB y en el eje BC. Ok. En el eje CD, ¿qué es lo que pasa? El esfuerzo aquí es igual T por el radio del eje dividido entre J. O sea, 2T dividido entre pi por L al cubo, ¿no ves? Entonces, ¿cuánto sería acá? Sería 2 por el par torsor, que vale 1000, dividido entre pi por el radio, ¿no? Aquí, bueno, aquí el radio en CD nos sale 21 milímetros. Si lo pasamos a metros, 0.021, ¿no? Entonces, el diámetro, perdón, el esfuerzo admisible en el eje CD, va a ser igual a 68.74 MPa. Vamos ahora al eje AB. Fíjense, este par torsor es el que se va a aplicar acá. Pero aquí hay un engranaje. Entonces aquí se transmite ese par torsor, ¿no? Aquí se transmite. Entonces, ¿cómo tendríamos? Tendríamos aquí el engranaje B y aquí el engranaje C, ¿no? Aquí el par torsor va de esta manera, TCD, y aquí el par torsor va de esta manera, ¿no ves? TAB. Entonces, de acuerdo a las relaciones de transmisión, sería el par torsor en el eje AB por dividido entre el engranaje B es igual al par torsor en el eje CD dividido entre el engranaje C. Entonces aquí, ¿cómo sería? TAB sería igual a TCD vale 1000 dividido entre el engranaje C que vale 40. Todo esto multiplicado por el engranaje B que vale 100. Entonces el par torsor en AB, en el eje AB, va a ser igual a 2500 Newton metro. Por lo tanto, el esfuerzo admisible en el eje AB va a ser igual a 2T pi r al cubo. O sea, 2 por 2500
dividido entre pi. Aquí el radio, ¿no? Sería 28 milímetros, o sea, 0.028 al cubo. Por lo tanto, aquí la tensión en el eje AB sería igual a 72.5 MPa. Y listo, ¿no? Y listo. Encontramos entonces cuánto sería la tensión, ¿no? En el eje CD y en el eje AB, ¿no? ¿Ok? Este sería el cuarto problema. Ahora vamos a hacer el último, ¿ok? Bien. Dice, se tiene un eje macizo con una longitud, no, fíjense, el eje que está hablando acá es el eje que conecta el generador con el motor, o sea, este eje de acá. Tiene una longitud, ¿no? Sería esta parte de acá de 2 metros, ¿ok? Sería todo este eje de acá. Acá gira, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente. Aquí 2 metros. Y esto de acá gira con un determinado par y una determinada velocidad, como se dan cuenta, una velocidad. Transmite 72 kilowatts de potencia. Entonces, aquí se transmite 72 kilowatts de potencia. Del motor E al generador G. Determine el diámetro del eje. No sabemos cuánto es el diámetro del eje, ¿no? Diámetro del eje. De tal manera que el esfuerzo cortante no supere el esfuerzo admisible, no supere 140 MPa y además el esfuerzo de torsión no supere los 3 grados. ¿Ok? Fíjense, es parecido a lo primero que hemos hecho, ¿no es? eh, donde aquí nos da dos condiciones. Primera condición, que el esfuerzo sea menor a 140 MPa. Segunda condición, que el ángulo de torsión sea menor a 3 grados. ¿Ok? 3 grados, para pasarlo a radianes, lo multiplicamos por pi dividido entre 180. ¿Ok? Para pasarlo a radianes, ¿no? Les dije, si les da en grados, tienen que pasarlo a radianes. Para pasarlo a radianes, tienen que multiplicarlo por pi y dividirlo entre 180. Esto les va a dar pi dividido entre 60. ¿Ya? Bien. Antes que podamos encontrar lo demás, tenemos que encontrar cuánto es el par torsor. No sabemos cuánto es el par torsor. Y aquí aplicamos la siguiente fórmula. El par torsor es igual a la potencia que se transmite dividido entre la velocidad angular, donde la velocidad angular es igual a 2pi sobre 60 multiplicado por las RPM que se transmite, ¿ok? Las RPM que se transmite. Entonces, la potencia que estamos transmitiendo, ¿cuánto es? 72 kilowatts, 72 por 10 a la 3 dividido entre 2pi sobre 60 multiplicado por las RPM, 754. Entonces, el par torsor es 405, eh, no, no es 72, es 32, ¿no? 32. Es 32. 32. Disculpe. Entonces sería 32 por 10 a la 3 multiplicado, bueno, dividido entre 2pi dividido entre 60 por 754. 405 dividido entre 28 newton metro. Listo. Ya tenemos cuánto es el par torsor. ¿Ok? Ahora sí podemos aplicar las condiciones. Primera condición. ¿Qué tenemos en la primera condición? Tenemos que el esfuerzo debe ser menor a 140, menor o igual a 140 MPa. Entonces, la tensión, bueno, la tensión admisible era igual al par torsor por el radio dividido entre J. Y esto de acá era igual a 2T dividido entre pi por L al cubo, ¿no ves? O sea que el diámetro era igual a 2 raíz cúbica, de acuerdo a la fórmula que ya les di, ¿no ves? 2T pi por la tensión.
Entonces aquí sería 2, la raíz cúbica de 2 por 405 dividido entre pi por la tensión admisible, 140 por 10 a la 6. Entonces, ¿cuánto sería el diámetro? Sale 0.0245 metros, o sea, 24.52 milímetros. Primera condición. Segunda condición. El ángulo de torsión tiene que ser menor o igual a pi dividido entre 60. Entonces, el ángulo de torsión era igual a T por L dividido entre J por G. O sea, es igual a 32 T por L dividido entre el diámetro de la 4 sobre G. O sea que el diámetro es igual a la 32 T por L dividido entre el ángulo de torsión por G, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? La raíz cuarta, 32 por 405.28 por 2 metros dividido entre el ángulo de torsión pi sobre 60 por el módulo de rigidez 75 por 10 a la 9. A ver, 32 por 405.28 por 2 pi sobre 60 por 75 por 10 a la 9. Ok, sería, a ver, sería 32 por 405 por 28, pi 60, no, para aquí me falta por pi, pues, ¿no es? Por pi, perdón, aquí falta por pi, ¿no es? Por pi y aquí por pi, ¿ok? Entonces, ahora sí, esto sale 0.03808 milímetros, metros. Entonces, el diámetro sería igual a 38.08 milímetros. Elegimos el mayor entre este y este de acá, ¿ok? O sea, obviamente el mayor sería 38.08, o mejor dicho, 39, ¿no? Para redondear. Entonces, sería 39 milímetros. O sea, esta acá sería la respuesta, ¿no? Respuesta, ¿no? Vamos a comprobarlo, como ya lo hemos hecho, ¿ok? Vamos a suponer que la respuesta es el diámetro menor. Primera condición, la cumple, ¿no es? La cumple. ¿Cómo sabemos que la cumple? Porque obviamente la encontramos en la primera condición, ¿no es? Entonces, la segunda condición era el ángulo de torsión es igual a 32 T por L dividido entre el diámetro de la 4 G por pi. Entonces, ¿cómo sería? Sería 32 T, ¿cuánto vale? 405.28 por 2 dividido entre el diámetro de la 4, o sea, 0.02452 a la 4 por pi por 75 por 10 a la 9. ¿Cuánto sería entonces? 32 por 405.28 por 2 pi por 0.05452 elevado a la 4 por 75 por 10 a la 9. Sale 0.3 radianes. Multiplicado por 180 dividido entre pi, nos va a dar en grados.
17 grados. 17,45 grados. Fíjense que esto de acá es mayor a los 3 grados. Por lo tanto, no cumple. No cumple. Por eso es que no elegimos el menor. Lo vuelvo a repetir. Por eso es que no elegimos el menor. Elijamos ahora el mayor, el diámetro para 39 milímetros. Vamos a ver si cumple la primera condición. Primera condición, el esfuerzo es igual a ¿qué? 2 por T dividido entre pi r al cubo. Entonces sería 2 por el par torsor, 400, perdón, 405,28 dividido entre pi por el radio sería 39 dividido entre 2 al cuadrado, ¿no? Bueno, el radio sería igual a 39 dividido entre 2 sería igual a 19,5. Si lo pasamos a metros, sería 0,0195 elevado al cubo. Y esto acá saldría 34,8 MPa. Fíjense que esta tensión de acá es menor a la tensión admisible de 140. ¿Qué quiere decir esto? Que cumple la primera condición. Entonces, la segunda condición, ¿qué nos dice? La segunda condición nos dice que el ángulo de torsión tiene que ser menor a 3 grados, ¿no ves? Entonces, ¿qué sería? Sería 32 por T por L dividido entre pi por G por el diámetro de la 4, ¿no ves? Sería esto de acá. Entonces sería 32 por 405,28 por la longitud del eje 2 dividido entre pi por 75 por 10 a la 9 multiplicado por el diámetro. 39 milímetros, 0,039 elevado a la 4. ¿Eso cuándo sería? Nos sale 0,0476 radianes. Multiplicado por 180 dividido entre pi, nos saldría 2,73 grados. Y esto de acá es menor que 3 grados, por lo tanto, cumple. Fíjense, cuando elegimos el diámetro mayor, este de acá cumple las dos condiciones. Por lo tanto, por eso es que elegimos el diámetro mayor y por eso esa es la respuesta, ¿ok? Quedaría entonces de tarea los otros tres problemas y con eso acabaríamos el tema de torsión, ¿ok?